Amigos, buenos días, ¿cómo están? Soy Leslie Stewart y esto es Con Todas Sus Letras. Estamos transmitiendo por Vital FM 91.1 y también por su plataforma multimedia en YouTube Vital TV. Bueno, hay varias cosas que comentar hoy día, pero tengo un invitado que lo quiero saludar antes de comenzar el programa. Él es el presidente del que fue mi partido, Acción Popular, Julio Chávez, ex alcalde de San Martín de Porres. ¿Cómo estás, Julio? Leslie, un placer. Primero que nada, felicitaciones por el programa. Con mucha nostalgia eso de el que fue mi partido, pero bueno, sí. Igual te deseo muchos éxitos en esta nueva etapa que has emprendido. Sí, tal cual. De hecho, bueno, para mí fue difícil, te lo digo así, face to face, fue difícil renunciar al partido porque es un partido que realmente tiene una trayectoria casi impecable, ¿no? Pero todo esto que pasó últimamente, y eso justamente para lo que te invité, se ha visto muy manchado, ¿no? Por el supuesto fraude electoral interno que hubo, por el cual el señor Corvetto también tiene una denuncia. Entonces, quiero que nos cuentes, no les voy a contar yo mi punto de vista, porque creo que no sería lo mejor, pero sí quiero que nos cuentes tú a todos los que nos escuchan a nivel nacional, que nos refresques un poco la memoria de qué pasó internamente y por qué se llega a denunciar a Corvetto y qué se hizo en el interín, ¿no? Porque hemos ido a huelgas, a marchas, etcétera, ¿no? Entonces yo he estado ahí con mi cartel en la puerta de la OMPE. Cuéntanos, Julio. Sí, bueno, la verdad que estamos asistiendo hoy a un espectáculo bastante deplorable. La OMPE de Piero Corvetto definitivamente no ha estado a la altura de lo que ha significado la responsabilidad de organizar un proceso electoral que tenía que ser impecable para darle a los peruanos la garantía de que los resultados expresen justamente la voluntad popular. Y bueno, un proceso mal planificado, mal organizado, evidentemente se ha contratado mal, pero no solamente se ha contratado mal, sino además no ha habido un seguimiento, una supervisión a la ejecución del contrato, porque no basta que una empresa me diga que cuenta con los vehículos y el personal para llevar a cabo una labor tan sensible como la distribución del material electoral, sino había que verificar y fiscalizar que efectivamente se contaba con esas herramientas. Pero tú te acuerdas que cuando tú tienes casi mi edad, tienes 42, 43 años, yo tengo 41, pero yo me acuerdo que cuando yo era chica, eran los militares los que se encargaban de repartir todo el material electoral. Sí, ahora parece que la lógica ha cambiado y se ha llevado esto al privado, lo cual tampoco es malo, ¿no? Pero no ha habido un plan de contingencia. Es decir, ya los días previos al día del sufragio, la OMPE sabía, porque se lo advirtió la Contraloría, que existían esas falencias en la empresa que iba a dar el servicio y pudo verse varias alternativas: contratar a alguien más o echar mano de las Fuerzas Armadas, de repente pedir por un tema de emergencia Perú, ¿no? Para que nos puedan apoyar en esa etapa porque había este defecto. Ya después se ven las responsabilidades contractuales, administrativas, las penalidades, etc. Pero había la necesidad de garantizar esto. Finalmente no hubo. Y eso, como bien lo has señalado tú, de parte de esta OMPE que no ofrece garantías, lo habíamos advertido nosotros desde Acción Popular. Desde el año pasado. Nosotros en diciembre del año pasado, nosotros advertimos que esta OMPE no ofrecía las garantías para un proceso transparente y bien organizado. ¿Por qué? Porque hubo un fraude dentro de Acción Popular. Hubo gente que hay que sancionar y hay que expulsar, que organizó un fraude dentro de Acción Popular, y este fraude fue avalado por la OMPE, fue apañado por la OMPE. ¿Cómo así? Hay que explicarle a la gente con lujo de detalle cómo es así que la OMPE avala ese fraude interno. Porque la OMPE tiene el deber constitucional y legal, así como el jurado, de garantizar la democracia interna de los partidos. Y la democracia interna es la expresión de la voluntad del militante para decidir quién debe representarlo. Esa voluntad, que es sagrada y es soberana, la OMPE tiene que protegerla. Y esa voluntad fue totalmente distorsionada, tergiversada, porque nosotros fuimos en Acción Popular, tú lo sabes, por el sistema de delegados. Claro. Es una elección indirecta, sí, a través de la cual primero el militante elige al delegado y luego el delegado elige al candidato.
Lo que ha pasado en Acción Popular es que la militancia eligió delegados y estos delegados fueron sustituidos y reportados a la OMPE de manera ilegal, de manera delincuencial, por una persona que hoy día está procesada también penalmente. Pero o sea, inscribió a las personas que habían perdido. Escribió a quienes no habían ganado la elección, quienes no habían resultado elegidos por los militantes. Pero nosotros se lo dijimos a la OMPE, se lo advertimos, porque además habían actas de las mesas, había resoluciones, había un acta de proclamación general que daba cuenta de quiénes eran los delegados electos y que difería de los delegados que habían sido reportados a la OMPE. ¿La OMPE qué dijo? Nada. La OMPE se basó en un reglamento que está por debajo de la ley y de la Constitución, porque estamos hablando de respetar el derecho a elegir y ser elegidos, que es un principio constitucional. Sí. Entonces se basó en un reglamento que la misma OMPE aprobaba o aprobó, en la que decían que ellos iban a recibir esa información de la presidencia del órgano electoral del partido. Perfecto, tú puedes recibir porque alguien te tiene que reportar esa información, pero tú tienes que verificar que esa información tenga un sustento. Claro, que sea verídica, porque qué fácil, ¿no? Te entregan y ya porque está. Si no, mañana, ¿para qué hacemos democracia interna? Simplemente le pasamos a la OMPE nombres de los que tú quieres. Y nos olvidamos del tema. Entonces, hoy, en enero de este año, la OMPE modifica su reglamento justamente a partir del caso de Acción Popular y exige, por ejemplo, que ya no sea una persona la que tenga la clave, sino ha entregado 15 claves. Y exige que lo que se ha reportado a la OMPE sea validado por una resolución o un acta unánime o de mayoría del órgano electoral central. Es decir, aquello que nosotros le pedimos en su momento a la OMPE que hiciera, que es, oye, contrasta. No quisieron hacerlo. Que no les dio la gana. Claro, ni nos recibieron, tampoco nos recibieron. Porque el Jurado Nacional de Elecciones, a través de su Dirección de Fiscalización, a quien también le advertimos esta situación, todo esto, Leslie, tú lo recordarás, ex ante al 7 de diciembre. Claro. Es decir, con antelación a la elección de los candidatos, el jurado le dijo a la OMPE, oye, he recibido esta información, he verificado que lo que tú estás imprimiendo, el padrón que estás imprimiendo, difiere del que Acción Popular ha arrojado como resultado de su democracia interna. Por lo tanto, toma acciones y corrige bajo responsabilidad. La OMPE de Corbeto se zurró. No le importó. Y generó un vicio de nacimiento. Porque finalmente fueron a votar gente que no debía votar y eso generó un vicio que terminó dejando a Acción Popular, como es de conocimiento público, fuera de estas elecciones. Fuera a un partido que... Y sin inscripción. O sea, después de las municipales, en las municipales sí pueden participar, pero en enero pierden la inscripción como tantos partidos han perdido la inscripción ahora, ¿no? Eso es un tema que es discutible. Nosotros estamos peleando en el amparo constitucional y creemos además que no cabe, porque si bien es cierto, una de las causales de pérdida o de cancelación de la inscripción es la no participación. No hemos participado porque no hayamos querido. Claro, sino porque no hemos participado porque nos han dejado fuera de carrera, justamente por un defecto del propio sistema electoral, porque la OMPE, al corregir su reglamento, ha entendido que había falencias y esas falencias terminaron perjudicando a un partido como Acción Popular. O tal Popular. vez ahí han debido de dejar participar a los que se habían ganado, hacer una elección creo yo que rápida. fue una decisión bastante draconiana, bastante dura del Jurado Nacional de Elecciones, porque finalmente había listas únicas, había gente que no necesariamente se vio perjudicado con esto y toda Acción Popular quedó fuera. Nosotros teníamos listas en todas las circunscripciones, de las 27 circunscripciones, en todas teníamos participación, teníamos competencia, teníamos 6 precandidaturas a la presidencia de la República, teníamos lista al Parlamento andino, es decir, nos habíamos organizado para participar bien y lamentablemente quedamos fuera. Eso ha generado denuncias penales al propio Piero Corbeto. Sí, y yo... justamente de eso ahora vamos a hablar, pero vamos a ir a una pausa comercial, pero hay comerciales. Así que volvemos en unos minutitos con Julio Chávez aquí en Contados en Letras por Vital FM 91.1 y su plataforma multimedia Vital TV. Ya volvemos, amigos.